4 próximas clases a compartir con ustedes el encabezamiento del examen físico, signos vitales, exploración de la piel, faneras, tejido celular subcutáneo, ganglios, y con eso terminaríamos esta parte que me corresponde. Bueno, vamos a comenzar con un breve recuerdo de lo que ustedes ya han visto en la primera parte. Bueno, la historia clínica tiene dos grandes partes. La primera parte ustedes ya han compartido con el anterior docente, donde se trataba de la anamnesis, 7 pasos. Filiación, fuente de la historia, motivo de la consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares, anamnesis por sistemas. Así se llama, anamnesis por sistemas. Comenzamos con el examen físico, y en el examen físico, pues acá ya lo que tenemos que recoger y complementar son las manifestaciones objetivas, que son los signos, a través de la inspección, palpación, percusión y auscultación. En el encabezamiento del examen físico, como menciona acá esta primera diapositiva, tienen que hacer hincapié en ciertos aspectos, 7 también. El primer aspecto que van a tomar en cuenta es la orientación. Ustedes tienen que determinar cuál es el nivel de conciencia del paciente, si es capaz de responder a preguntas sencillas que en un momento las vamos a compartir. Luego tienen que fijarse en qué posición, en qué decúbito se encuentra el paciente, qué tipo de cara tiene el paciente, el biotipo constitucional, la marcha si es que el paciente está deambulando, el estado nutricional, a través del índice de masa corporal. Es así que cuando nosotros vamos a establecer y valorar la orientación del paciente, tenemos que hacer estas 3 preguntas. ¿Cómo se llama usted? ¿En qué lugar se encuentra? ¿Qué fecha es? Si el paciente responde claramente a las preguntas, se encuentra en un estado de lucidez. Y esta está definida como el estado pleno de alerta, corresponde a una persona normal, es capaz de mantener una conversación fluida, dar respuestas bastante coherentes a las preguntas simples que se le formulan. Un segundo nivel es la obnubilación. El paciente se encuentra desorientado, dormido, no sabe cuál es la fecha, puede responder parcialmente a cualquiera de las 3 preguntas que les había mencionado. Sin embargo, es un poco costoso que el paciente se despierte para que pueda responder las preguntas. Es equivalente a un paciente que está parcialmente dormido. En cambio, el estupor es cuando el paciente solamente va a responder al dolor enérgico. En este caso, solamente el paciente va a ser capaz de responder a las preguntas que se les está formulando. Y el coma es que no existe ningún tipo de reacción a estímulos externos, ya sea dolorosos, verbales, de alta voz, no responde el paciente. Solamente se podría valorar en estos casos algunos reflejos de la vía aérea, reflejos oculovestibulares, oculocefálicos, pupilares, etc. Sin embargo, el paciente está inconsciente. Esta es la primera parte que tenemos que valorar. Si el paciente responde claramente cómo se llama, dónde se encuentra y en qué lugar está, es un paciente que está lúcido, orientado en tiempo, espacio, persona. Eso es lo que ustedes tienen que redactar en su historia clínica. A continuación, ustedes tienen que determinar otro aspecto, que es el biotipo constitucional. Desde la antigua Grecia se clasificaban a los pacientes en digestivos, cerebrales, atléticos. Obviamente el individuo digestivo era el que era con sobrepeso. El paciente atlético, Hércules, con los diámetros armónicos de anchura a altura. Y el paciente
cerebral del paciente longilíneo delgado, ¿no? Ya para la Edad Media, la clasificación se orientaba en algunas figuras de la literatura, como por ejemplo, si es que existía sobre todo una tendencia a que predomine la anchura sobre la altura, hablábamos de la constitución endomorfa o pícnica. Para nuestra época ya se considera algo más técnico hablar de una constitución endomorfa. Si vemos a un paciente que es de baja altura y ancho, estamos frente a un paciente endomorfo, ¿no? En cambio, cuando estamos con un paciente donde predomina la altura sobre la anchura, tiene tendencia a ser delgado, esto es Don Quijote para la Edad Media, esta es la constitución ectomorfa. Y cuando existen diámetros armónicos entre altura y anchura, Atlas, esta es una constitución armónica, esta es una constitución mesomorfa. Ahora, con respecto al estado nutricional, que también es un aspecto que tienen que considerar cuando están encabezando el examen físico, existen varias tablas para considerar el peso ideal y la talla ideal. Sin embargo, una que es quizás un tanto fácil para considerar es esta que se encuentra remarcada en la tabla amarilla, donde el peso ideal de una persona sería los centímetros que exceden al metro de altura. Esto quiere decir, un individuo de 1.70, el peso ideal debería oscilar promedio entre 77 kilos, y el peso ideal está en relación al peso real. Por ejemplo, si la misma persona, el ejemplo es el peso 84, tiene un sobrepeso de 9. Sin embargo, existe una forma más exacta de considerar el estado nutricional, y es a través del cálculo del índice de masa corporal. Y existe esta fórmula que menciona que peso dividido entre talla al cuadrado, tenemos un percentil rango normal de 20 a 25, ya se considera sobrepeso si tenemos de 25 a 28, si está sobre 28 es obeso, en 40 obeso mórbido y debajo de 20 es delgado. Este es el índice de masa corporal que ustedes tendrán que calcular cuando obtengan los datos de peso y talla. La posición del paciente es importante cuando están revisando a su paciente, determinar en qué posición se encuentra el paciente en el lecho. Puede estar acostado, puede estar sentado, puede estar caminando. Sin embargo, el paciente probablemente está echado y ustedes van a determinar si el paciente se encuentra en decúbito supino, en decúbito prono, en decúbito lateral derecho, izquierdo. El decúbito puede ser preferido, obligado. Pondremos un ejemplo. Los pacientes que tienen un cólico abdominal, por ejemplo, son pacientes que están bastante inquietos, gritan a la enfermera, muerden los sueros, se mueven de un lado a otro. Ese es un decúbito prácticamente obligado, ¿no es cierto? Y busca posiciones antiálgicas este paciente. En cambio, el paciente que está con peritonitis, como la figura que ven ustedes, se encuentra bastante quieto. Es un paciente que tiene miedo de respirar profundo, de toser, porque le va a doler más. Entonces, es un decúbito obligado que está adoptando este paciente. El decúbito lateral activo, acá podemos poner un ejemplo en las pleuresías, cuando existe una inflamación de la pleura. El paciente se va a acostar del lado contrario porque la pleura inflamada le va a condicionar dolor, entonces va a preferir acostarse del lado contrario. Pero ya cuando se ha producido el derrame pleural, se va a acostar sobre el mismo lado para dar oportunidad al otro lado de tener mayor capacidad ventilatoria, ¿no? El decúbito ventral prono, si el paciente está con boca abajo sobre el vientre, esto nosotros hemos practicado bastante en esta pandemia de COVID, el pronovigil que llamábamos, era parte del reclutamiento alveolar en los pacientes con distrés respiratorio severo. Ahora, existen posturas especiales, por ejemplo, esta posición genupectoral. En algunos pacientes, cuando existen aumento de la presión a nivel intratorácico, los pacientes pueden adoptar posiciones especiales, sobre todo cuando existe pericarditis o cuando existe un síndrome de vena cava superior.
La posición de Fowler es cuando el paciente se encuentra acostado y su cama se ha levantado con unos tacos colocados en las patas del catre, que queda más alta que los pies. Se usa en situaciones de insuficiencia arterial aguda. La posición ginecológica es una posición especial donde las piernas están en flexión y los músculos en abducción y facilita el examen ginecológico. La posición de Trendelenburg, que es la posición de autotransfusión, también llamada en los pacientes que tienen colapso circulatorio o shock, es cuando el paciente se encuentra acostado y pues los pies se encuentran más elevados que la cabeza, intentando hacer una autotransfusión, como les había mencionado. Existen algunas otras posiciones que se pueden ver en algunas enfermedades, como en el tétanos, por ejemplo. En la imagen que ustedes advierten en la parte izquierda superior, es un paciente que apoya solamente la nuca y los talones. El paciente está como una cuerda de violín. Esto es típico de la contracción sostenida y patológica provocada por tétanos, ¿no? Ahora, si esta posición se produce en una posición ventral exagerada también por el tétano, se llaman prostótomos. Ahora, si esto se produce en las curvaturas laterales anormales, se va a llamar pleurostótomos. Ahora, esta posición que ven sobre todo en los niños es la posición en gatilla de fusil, donde el niño va a tener la cabeza extensionada, flexionada las piernas sobre el abdomen y los pies sobre las piernas. Es una posición de gatillo de fusil que es típica de la meningitis y en realidad es una posición antiálgica porque existe una inflamación de las capas meningias y por esto que por el dolor el paciente va a adoptar posiciones especiales. Existen además algunos aspectos que considerar, por ejemplo, la marcha. Una marcha, una cara, una forma de adoptar en el lecho hace un diagnóstico por si acaso. En el caso de la marcha, por ejemplo, existen diversas marchas que son patológicas. Acá, por ejemplo, tenemos una, como es la hemiparesia espástica o la marcha del segador, donde el paciente tiene la mano pegada al cuerpo y pues hace como semicírculos, el signo del segador se llama esto. Esto es cuando el paciente está con recuperación de un accidente cerebrovascular que le ha dejado una hemiplegia. Después de probablemente mucho tiempo y recuperación, el paciente adopta esta posición donde lleva el brazo pegado al cuerpo y pues camina arrastrando el pie haciendo semicírculos, ¿no? La diplegia espástica, acá vemos como el paciente tiene una marcha donde va en zigzag avanzando en forma bastante tortuosa, dificultosa. El paciente tiene también un movimiento especial de los brazos y esta es una marcha también específica cuando existen alteraciones en el cordón posterior. Ahora, la esclerosis en placas es una marcha especial en cámara lenta. Acá no existe una gráfica especial, pero en la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, el paciente camina en una forma como si fuera en cámara lenta, ¿no? La ataxia cerebelosa es cuando el paciente tiene una marcha de ebrio, una marcha inestable, esto sumado al temblor, a los pasos cortos y a una cara de jugador de póker podría ser el diagnóstico de parkinsonismo, ¿no? Esa es típica marcha del cerebeloso y del Parkinson. Ahora, existen algunas otras marchas, como por ejemplo la marcha equina, en la polineuropatía acá en la figura C, donde el paciente levanta el pie y cae con bastante violencia sobre el talón. Esta marcha equina es propia de las polineuropatías. Esto podemos ver en las polineuropatías que son orgánicas o en las polineuropatías alcohólicas, por ejemplo. La luxación congénita de cadera, pues acá existe un movimiento donde existe una vasculatura de la cintura escapulohumeral con la cintura pélvica. Generalmente esto bascula hacia el lado contrario cuando la
cintura escápulo-humeral está basculando hacia la derecha, la cadera hacia la izquierda, intentando compensar este defecto que existe, ¿no? Y por último, un aspecto que vamos a desarrollar bastante amplio en la próxima clase son las facies, ¿no? La cara puede hacer un diagnóstico del paciente. Si tomamos en cuenta solamente el color, podemos hablar de una facies pálida, una facies rubicunda. La palidez, ejemplo, podemos encontrar en el síndrome anémico, la ictericia en las hepatopatías, en las obstrucciones de la vía biliar, en las anemias hemolíticas, la cianosis en las enfermedades respiratorias y cardíacas, la mezcla de palidez con cianosis se llama lividez. La rubicundez podemos encontrar en pacientes que tienen, por ejemplo, el síndrome carcinoide, que es un síndrome donde existen tumores en el intestino que se tiñen con plata, también se llaman argentafinomas y llevan a una triada, ¿no? Asma, rubor cutáneo y diarrea. Estos pacientes, cuando tienen una liberación de serotonina, de 5-hidroxitriptamina, perdón, se va a producir este rubor cutáneo, asma y diarrea. Ese es el síndrome carcinoide. Acá en las imágenes podemos ver algunas imágenes típicas. Por ejemplo, la primera imagen llama la atención la mirada del paciente. Esto es típico del hipertiroidismo. Lo que predomina en esta cara es la exoftalmia, ¿verdad? Este es lo típico que se puede encontrar en este síndrome. Esta otra cara que está al lado es una enfermedad de Cruzón, donde el paciente tiene hiperteleorbitismo. Las órbitas están separadas de la línea media, así se llama, es una facies de gárgola, gargolismo también. Existe micrognatia. En realidad, en la cara existe un componente que es el cráneo y la cara, comparar cuál es más grande, y sobre este macizo facial existen muchas alteraciones. Si el maxilar es más grande, será denominado macrognatia. Si es más pequeño, micrognatia. Si está protruido hacia adelante, prognatismo. Sin embargo, pueden haber algunos síndromes donde existe una disminución severa del tamaño del maxilar, como el síndrome de Pierre-Robin o el síndrome de Goldenhar, donde existe una alteración en el tamaño de las ramas de los maxilares. Existen algunos otros síndromes que quizás han visto una película, Wander, donde un niño iba a clases con un casco, ¿verdad? El síndrome de Treyer-Collins, donde existe alteraciones en la relación de la frente, en relación de las órbitas. Es característico. Todos estos síndromes pueden alterar el macizo facial. O sea que en el contexto no solamente del color de la piel, sino en el contexto del macizo facial, ya sea que la frente sea olímpica, sífilis, o hay un hiperteleorbitismo, por ejemplo, cuando existe gargolismo o cuando existe un aneurisma en el seno cavernoso, o cuando existe, como este paciente, un cruzón donde ya existe congénitamente una hipoplasia del maxilar. Todo eso hace una característica a la cara de ese paciente y nos puede dar un diagnóstico. Acá al lado vemos un paciente que tiene la piel bastante gruesa. A esto se llama piel paquidérmica, paquiderma applicata, o sea, recordando a los paquidermos elefante, piensen, tiene una piel bastante muy similar, ¿verdad? Por eso se llama así, piel paquiderma. Acá, si bien es cierto que no es una facies típica de describir, sin embargo, este es un síndrome de vena cava superior por linfoma. Donde ahí el cuello. Ese es el síndrome de vena cava superior, que además tiene circulación colateral en el cuello y en el tórax, pero lo que predomina es el edema en la cara. Pueden existir también algunas otras características, como por ejemplo esta imagen del medio, donde acá un portador de un aneurisma del seno cavernoso existe un hiperteleorbitismo, una facies de gárgola típica. Y al lado tenemos una facies de jugador de póker, que es típico del Parkinson. Es una facies inexpresiva, es una facies amímica, es una facies que poco cambia, digamos, a las modificaciones emocionales.
y es muy típica junto a la marcha de pasos cortos y el temblor. Al lado tenemos una marcha que es caquéctica. En este caso vemos que existe falta de la bola adiposa de Bichat, que es típica en las enfermedades que han consumido al paciente, ¿no? Entonces el paciente tiene el típico enoftalmos, tiene la ausencia de la bola de Bichat y eso hace un paciente caquético, ¿no? Existe una facies que es análoga, que es la facies hipocrática, en la cual se pueden ver, aparte de de estos elementos que les mencionaba, como en la enoftalmia y también la ausencia de bola de Bichat. Sin embargo, en hipocrática existe una diaforesis perlada, una facies terrosa, y es típico de algunas entidades abdominales como una peritonitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos aspectos que se deben considerar cuando se esté encabezando el examen físico, para que mejor entiendan, cuando se está comenzando a hacer el examen físico, entonces tomamos en cuenta la orientación en tiempo, espacio, persona. Hacemos 3 preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Le preguntamos al paciente dónde se encuentra y qué fecha es. Si el paciente nos responde claramente, está orientado en tiempo, espacio, persona. Sin embargo, si este paciente no nos responde claramente, este paciente puede estar obnubilado, puede estar estuporoso o puede estar comatoso. Si el paciente nos responde bastante bien las 3 preguntas, se considera el paciente lúcido. Más adelante, cuando ustedes ya tengan mucho más contexto, ustedes van a clasificar el nivel neurológico a través de la escala de Glasgow, donde tome en cuenta la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Por el momento, en la práctica, ustedes tienen que considerar esta orientación y determinar el nivel que se encuentra el paciente. Insistiendo otra vez, lucidez, obnubilación, estupor y coma. El segundo aspecto que van a considerar es la facies, ¿no? Acostúmbrense, si es que es como una especie de una muleta, aprender a valorar el color de los tegumentos en el paciente. Y así en sencillo, ustedes pueden ir en busca de palidez, rubicundez, cianosis, lividez, melanosis. Ya, sin embargo, si el paciente no tiene una clasificación exacta de lo que ustedes están aprendiendo, le van a poner facies constitucional. Obviamente, este tema de facies lo vamos a profundizar en la próxima clase, pero ya les estoy dando como una especie de muleta mental donde ustedes van a poder clasificar al paciente solamente tomando en cuenta el color de los tegumentos, ¿no? Y si no tiene una clasificación de las muchas facies que vamos a ver en la próxima clase, ustedes simplemente van a poner facies constitucional. El otro aspecto que van a tomar en cuenta, el tercer aspecto, va a ser la actitud y el decúbito, ¿no? Es cómo están encontrando al paciente en el lecho. Si está en decúbito supino, si está en decúbito prono, si está en decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, y existen posiciones patológicas como el opistótonos, emprostótonos, pleurostótonos. Puede haber una posición en gatillo de fusil, una posición genupectoral, una posición ginecológica, Trendelenburg, posición semifolmer, semirecumbente, una posición de plegaria mahometana. En las pericarditis existen posiciones patológicas que ustedes tienen que ver al paciente en qué posición se encuentra y, insistiendo acá, el decúbito puede ser un decúbito obligado, un decúbito preferido. El decúbito obligado es generalmente en posiciones antiálgicas. El paciente siente bastante dolor y va a adoptar posiciones antidolor, antiálgicas, ¿no? En cambio, las posiciones preferidas, el paciente puede estar en un decúbito pasivo, pues no tiene dolor, entonces va a estar en la posición que más cómodo esté. Con respecto al biotipo constitucional, que es el cuarto aspecto, hemos mencionado de que los individuos pueden ser atléticos, pueden ser pícnicos, pueden ser asténicos, ¿verdad? Eso depende de la relación que existe entre la altura y la anchura. Los pacientes que son longilíneos, altos y delgados, estamos frente a un paciente típico Don Quijote, ¿no es cierto? Es un paciente leptosómico, asténico o para nuestra época, más técnicamente, se le va a denominar como un paciente ectomorfo.
En cambio, en esta figura de la extrema derecha ven un paciente donde predomina la anchura sobre la altura. Es un paciente que tiene un cierto grado de obesidad y este es un paciente pícnico, Sancho Panza, si es que ustedes mejor puedan recordar, pues en nuestra época podemos mencionar un paciente endomorfo. Sin embargo, este paciente del medio puede tener una relación entre la anchura y la altura que es simétrica, que es armónica. Este es un paciente mesomórfico, ¿no? ¿Ya? El otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el índice de masa corporal y directamente se pueden ir a calcular averiguando a la enfermería o averiguando al paciente cuál es su peso y cuál es su talla. Y lo que van a hacer es dividir el peso dividido entre talla al cuadrado y esto les va a dar un percentil. El normal se encuentra entre 20 a 25, que se considera un rango normal. Si es que el paciente ya está por encima de 25 a 28, es sobrepeso. Si es que está más de 28, obeso, sobre 40, obeso mórbido, y si está bajo de 20, delgado. Entonces, es un aspecto que tienen que considerar. Luego, la marcha también es importante que ustedes consideren. Si el paciente no está caminando, entonces ustedes colocarán en su historia clínica que el paciente marcha no valorada. Sin embargo, si ven marchar al paciente, si ven caminar al paciente, les he mencionado que existen marchas típicas, marchas que pueden hacer un diagnóstico, como la marcha táxica, que es propia del cerebeloso, la marcha de pasos cortos con una fase de jugador de póker y temblores del parkinsonismo, una marcha de caballito, como para que mejor recuerden, es cuando levanta el pie de golpe y cae de talón, es la marcha polineuropática, la marcha diparética, donde existe un movimiento de zigzag de los pies, la marcha hemiparética en recuperación, cuando el paciente tiene hemiplegia por un accidente cerebrovascular, por una embolia, y se ha recuperado el paciente después de un cierto tiempo y fisioterapia. El paciente va a tener esta típica marcha donde pega el brazo al cuerpo y va caminando arrastrando el pie en semicírculos, ¿no? Es con el signo del segador. Eso es típico de una hemiplegia en recuperación. Ahora, existe una marcha también que es una marcha lenta, en cámara lenta, que es la esclerosis en placas. Existen algunas que aquí no están graficadas, por ejemplo, en la enfermedad de Becker, aparte de que es una enfermedad relacionada al cromosoma X, es una enfermedad o distrofia muscular donde desde niño el paciente le es difícil levantarse y tiene una marcha típica de pato, camina con los pies bastante muy abduccionados hacia afuera, es una marcha típica de pato, esa es la enfermedad de Becker, ¿no? Y un aspecto que aquí no hemos colocado, pero tienen que considerar como el aspecto 7, son las mucosas. Ustedes valoran la mucosa conjuntival, si es que está rosada, si está histérica, si está cianótica, y tienen que valorar también si está húmeda, seca. Este es un aspecto que acá no coloqué, pero lo tienen que considerar. Para resumir, 7 aspectos, ¿no? Orientación, biotipo constitucional, actitud en el lecho, facies, índice de masa corporal, marcha y mucosas. Acá, si ustedes ya se animan a lanzarse, pueden mencionar si el paciente aparenta una enfermedad crónica o una enfermedad aguda. Obviamente, el paciente que está con una enfermedad crónica podría tener una facies como esta final, ¿no? Que es una facies caquéctica, donde el paciente ya por la enfermedad ha ido consumiendo sus reservas energéticas y pues se le nota de que está bastante malogrado el paciente, tiene una disminución severa del tejido celular subcutáneo, el paciente está enoftálmico, o sea que acá estamos viendo probablemente que el paciente está varios días con este compromiso, ¿no? Entonces es un paciente que aparenta una enfermedad crónica. En cambio, un paciente que aparenta una enfermedad aguda, probablemente no va a haber un compromiso, sobre todo el tejido celular subcutáneo, no va a haber un compromiso de las constantes vitales, va a ser un paciente que
no va a aparentar una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, todos estos aspectos le continúan a la anamnesis que ustedes han hecho al paciente, que ustedes han aprendido en las primeras clases. En resumen, la historia clínica se dividía en dos grandes partes. Una primera parte que es la anamnesis, donde el cuestionario va redactando todos los aspectos, también en 7 subtítulos, como son la afiliación, la fuente de la historia, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, la anamnesis por sistemas, donde es una secuencia de preguntas de todos los sistemas, desde el sistema nervioso central, órgano de los sentidos, aparato cardiorrespiratorio, gastrointestinal, genitourinario, locomotor, endocrino, hematopoyético, tegumentario y psicológico. A continuación viene el examen físico, de lo que nosotros acabamos y terminamos de hablar, donde se toman en cuenta también 7 aspectos, como era la orientación, la actitud en el lecho, el biotipo constitucional, la facies, el índice de masa corporal, la marcha y las mucosas. Bueno, este es el encabezamiento. La próxima clase vamos a hablar acerca de las facies y vamos a hablar también de los signos vitales que van continuando en el examen físico, prácticamente recuperando las manifestaciones objetivas que podamos encontrar en el paciente para ir orientando hacia un diagnóstico, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, les escucho. Adelante. No hay preguntas. Una pregunta, doctor. Con respecto a las formas corporales, digamos, ectomorfo y endomorfo, ¿qué pasa cuando hay seres humanos que en vez de ser pequeños y regordetes son pequeños y flacuchos o grandes o son demasiado altos, pero también tienen demasiada masa corporal? ¿Se clasifica directamente como mesomorfo? En este caso podrías hablar de dismorfismo, ¿no? Ahí sí podrías hablar de que hay un dismorfismo. Si es que no encasilla dentro de la clasificación que estamos hablando, puedes hablar de dismorfia. ¿Ya? Está bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Tenía una pregunta acerca de la fase, entre la fase caquética y la hipocrática, porque porque básicamente tienen casi las mismas características, los párpados caídos, desnutrición, relieves óseos marcados, y quería saber una diferencia que los puede caracterizar, por favor. Quizás solamente el tema de la causa que está condicionando, ¿no? La fase hipocrática, según la literatura, sobre todo, encontramos en aquellos pacientes que están con peritonitis, ¿no? Y en realidad, como tú dices, las características de este paciente, aparte de que tiene ausencia de la bola adiposa de Bichat, de noftalmia, existe una diaforesis perlada, típica en la fase hipocrática. En cambio, en la fase caquética está ausente la bola adiposa de Bichat y existe noftalmia, ¿no? Quizás son pocos aspectos como la diaforesis perlada y la piel terrosa que tiene el paciente. Cuando mencionamos piel terrosa nos estamos refiriendo a esa facies como una ictericia melánica, como una ictericia oscura, que es típico de los pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen cirrosis hepática, ¿no? Es una ictericia oscura, una ictericia antigua. Esa es la característica de la fase hipocrática. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Adelante. Bueno, entonces, si no existen más preguntas, a mí me corresponde hacer una retroalimentación y reforzar este tema, ¿no? No se olviden, aunque aquí con las disculpas de ustedes, he olvidado un aspecto más que es las mucosas que hay que considerar.
Si es que tomamos en cuenta aquí, contamos la orientación, 2, 3, 4, 5, 6 y las mucosas. Ustedes tienen que considerar esos 7 aspectos al hacer el encabezamiento del examen físico. ¿De acuerdo? Entonces, para siempre en el encabezamiento de la anamnesis, probablemente la doctora Shirley Mamani les ha explicado bastante bien secuencialmente. En esta parte del encabezamiento, recuerden que son 7 aspectos que tienen que considerar en el examen físico. Acá estamos graficando 6, sin embargo, las mucosas también interesa que consideren en el encabezamiento del examen físico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces... Perdón, buen día. Adelante, adelante. Tal vez en la marcha, cuando vemos que la marcha está siendo afectada porque hay dolor de las extremidades, no sé, alguna afección en las articulaciones o algo así, ¿hay una denominación especial para eso? Cuando es por dolor que la marcha se altera. Una marcha antiálgica, ¿no? Una marcha antiálgica. La podrías denominar así. Puede suceder cuando un paciente tiene, por ejemplo, una artropatía degenerativa, una artrosis o una artritis aguda también. Probablemente es un paciente que va a sentir bastante dolor al caminar. Entonces es una posición antiálgica que tiene el paciente, ¿no? Y tú le puedes poner ese nombre, ¿no? En realidad el semiólogo es el que anda fijando todos los aspectos, desde los aspectos de la cara, la forma como se acuesta el paciente, la forma como camina el paciente. Inclusive el semiólogo también en algún momento determinará qué tipo de olor tiene, por ejemplo, ¿no? Si tiene una expectoración con un olor dulzón, estarán sospechando de una pseudomonas, un acinetobacter, o si es un olor a pescado, será pues un anaerobio. O sea, el semiólogo a través de la inspección, a través de la palpación, percusión, auscultación, aquí no consideramos, como se dan cuenta, ningún examen complementario como tomografía, ecografía, rayos X. Acá prácticamente hagamos en cuenta que estamos en un servicio rural donde no estamos dotados de muchos instrumentos aparte de nuestro estetoscopio, nuestro conocimiento y pues algunos recursos que la semiología antigua nos dota para que nosotros nos vayamos dando cuenta de qué puede tener el paciente. Como veremos en las próximas clases, por ejemplo, la piel es como un espejo de lo que está pasando con el paciente. La piel nos puede dar bastante información, pero así como acaban de ver, la forma de caminar, la cara, cómo se acuesta el paciente, nos puede estar dando también un adelanto de lo que podemos descubrir. Y en realidad de lo que se trata es de encasillar al paciente en qué sistema está el problema para llegar al diagnóstico. Todo esto que estamos haciendo es que nos permita encasillar para hacer un diagnóstico lo más cercano posible, porque el paciente va a estar esperando que le demos una respuesta a su queja. Va a estar esperando al terminar, afligido, porque generalmente los pacientes están preocupados por lo que les vaya a pasar. Nos va a preguntar qué es lo que le está pasando, si es que generalmente les puede hacer una pregunta, si es que no se va a morir, si es que va a estar bien, si es que va a vivir, si es que va a recuperar. Entonces ustedes en el tiempo que tarden en hacer la historia clínica, tendrán que ya estar pensando qué le van a decir a su paciente. Entonces, todos estos aspectos que ustedes tienen que aprender en la práctica en forma organizada y ordenada, porque el primer momento que se desorganicen, ahí comienza el problema. Si comienza de atrás hacia adelante, regresan al medio, etcétera, entonces alteran la secuencia de realizar el examen, la historia clínica, y ustedes mismos se desorganizan y no saben qué decirle al paciente. Por eso que yo utilizo en la práctica bastante la numerología. O sea, yo me baso un poquito en Nikola Tesla, el 3, 6, el 9, en el número de Fibonacci, que es el número áureo. O sea, vamos encontrando ciertos aspectos mnemotécnicos para que ustedes vayan acordándose y no estén en el internado, en la residencia, recurriendo al librito de bolsillo a cada rato para preguntarle al paciente. Obviamente eso va a notar el paciente y les va a notar inseguros, ¿no? Entonces ya los va a tomar como si fueran practicantes. De hecho, el primer ensayo cuando vayan al hospital es esa relación médico-paciente de empatía que tienen que lograr.
no tienen que caerle antipático. Obviamente mi consejo es que no estén cargando una mochila, digamos, porque los va a ver como estudiantes, lo que dicen comúnmente los pacientes practicantes, y no va a desear cooperar con ustedes, ¿no? Porque él está pensando que están ensayando con usted, con él, perdón. Entonces, ustedes tendrán que prácticamente ya aparentar que son doctores y entablar una conversación cálida con el paciente, ¿no? Esa es la empatía. No ser antipático ni tampoco ser muy simpático, dependiendo de la generación con la que se encuentren. Si están con una generación, yo que sé que es de tercera edad, ustedes hustearán al paciente, ¿no? Ahora, si están en la misma generación de ustedes, me imagino que son millennials muchos, probablemente tendrá que ser una conversación más cercana de confianza, ¿no? Para que ustedes logren encontrar algunos aspectos que quizás el paciente también le cuesta decir o no quiere decir. Entonces, esa relación médico-paciente depende también del lenguaje corporal, depende cómo ustedes estén entrevistando al paciente, depende cómo se estén sentando, depende cómo le hablan, si le miran a los ojos, si es que mueven las manos, depende cómo están vestidos. Ustedes saben que el blanco es inspirador para el paciente, es sinónimo de limpieza. También depende de cómo estén arreglados, de cómo huelan. El paciente puede oler hasta el perfume de ustedes. Todo eso le da confianza para que el paciente coopere con ustedes y se deje revisar. De lo contrario, probablemente van a encontrar siempre una frontera, van a encontrar limitaciones para no solamente preguntarle, pero revisarlo, porque aquí ya estamos en el examen físico y ustedes van a tener que empezar a palpar al paciente, a auscultar, tocar. Entonces esto ya es un poquito ya más allá de esa frontera de confianza que hayan podido lograr ustedes en la primera parte, que era la anamnesis, ¿no? En la anamnesis ya ustedes tienen que lograr un nivel de confianza que les va a permitir avanzar en el examen físico de lo que acabamos de hablar, que va a ser complementario. Una buena anamnesis, un 65% el diagnóstico. Un 35% ya es complementario de lo que vamos a encontrar en el examen físico, que son los signos, ¿no? Son las manifestaciones objetivas. Mientras que las manifestaciones subjetivas o el interrogatorio o los síntomas que solo puede describir el paciente, ejemplo, dolor, nosotros no podemos determinar el dolor que tiene por telepatía, ¿no? Tenemos que hacerlo por cuestionario, ¿no? Pero ese es un tema que ya les habló la doctora Shirley probablemente. A mí lo que me toca es hacerles entender de que esta parte que estamos comenzando, nuestro propósito es encontrar signos que nos colaboren a hacer nuestro diagnóstico, ¿no? Y encasillar en qué sistema está el problema. Así podremos hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, hipertiroidismo, diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, es fundamental que ustedes hagan un buen interrogatorio para complementar con esto que estamos comenzando hoy día, que es el examen físico. ¿Alguna otra pregunta más con esta reflexión y retroalimentación? Creo que ya hemos fijado este tema, ¿no? No sé si hay alguna opinión. 7 aspectos para terminar: orientación, actitud de cúbito, facies, biotipo constitucional, marcha, estado nutricional y mucosa. Son los 7 aspectos que tienen ustedes que determinar al comenzar el examen físico en su historia clínica, redactar todos estos aspectos, como les he ido mencionando, ¿no? Y si es que se animan, lanzarse a mencionar si el paciente está o aparenta una enfermedad aguda o aparenta una enfermedad crónica. Mencionando siempre que una enfermedad crónica puede ser como esa facies que vimos, una facies caquética oftálmica, ¿no? Y una facies aguda, pues una facies con mayor compromiso de tegumento, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos la clase. Muy agradecido, ¿no? Si es que existe alguna inquietud más, adelante.